Las angiospermas, comúnmente llamadas plantas con flores, son las plantas con semilla cuyas flores poseen verticilios o espirales, ordenados de sépalos, pétalos, estambres y carpelos. El término angiospermas proviene de dos palabras griegas, agelov, angion, vaso ánfora, y atepúa, sperma, semilla. Así, este término compuesto significa semillas envasadas, en referencia a que sus óvulos y posteriormente sus semillas están encerrados por la hoja fértil portadora de los óvulos o carpelo. De esta forma, el grano de polen para fecundar al óvulo debe contactar una superficie del carpelo preparada para ello, en lugar de caer directamente sobre el óvulo como en gimnospermas. Las plantas con flores son extremadamente importantes para los humanos, porque la supervivencia como especie literalmente depende de ellas. Todos los principales cultivos alimenticios son plantas con flores. Por ejemplo, al arroz, el trigo, maíz, papas, tomates, frijoles, manzanas y cítricos. Las plantas con flores leñosas, como roble, cereza y nuez, brindan valiosas maderas. Las plantas con flores propician fibras, como algodón y lino, y medicinas como digitalina y codeína. Productos tan diversos como caucho, tabaco, café, chocolate, vino y aceites aromáticos para perfumes provienen de las plantas con flores. La botánica económica es la subdisciplina de la botánica que trata con plantas de importancia económica. Así como posee muchas especies, este grupo se caracteriza por poseer una enorme diversidad de hábitos y haber ocupado prácticamente todos los nichos ecológicos posibles. Hay plantas arbustivas y herbáceas, las hay terrestres y acuáticas. Se encuentran tanto en los desiertos como en los pantanos, en el nivel del mar como en lo alto de las montañas. Su diversidad de especies es mucho más alta en zonas tropicales y húmedas, donde dominan completamente el paisaje. Las angiospermas pertenecen al reino Plantae. Se refiere al grupo de plantas terrestres que son los organismos eucariotas multicelulares fotosintéticos descendientes de las primeras algas verdes que lograron colonizar la superficie terrestre y son lo que más comúnmente llamamos planta. Las angiospermas se dividen en Magniolopita, Magniolofitas o Angiospermae, Angiospermas. Existen diferentes clasificaciones, pero la clasificación tradicional se divide en la Magniopsida o dicotiledonias y la Liopsida o monocotiledonias. Las Magniolopsida o las dicotiledonias incluyen robles, rosas, mostazas, cactus, moras y girasoles. Las eudicotiledonias son herbáceas, como la planta del tomate, o leñosa, como los nogales. Sus hojas pueden variar en su forma, pero comúnmente son más anchas que las hojas de las monocotiledonias, con nervios en forma de red, finamente ramificados. Están formadas por 6 grupos monofiléticos presentes en las clasificaciones modernas. El mayor de ellos fue llamado Eudicotyledonae, que significa verdaderos. Las eudicotiledonias comprenden el 75% de las especies de las angiospermas y poseen muchos de los caracteres que antes se habían atribuido a las dicotiledonias, como el polen tricolpado y los derivados de este. La clasificación son las Liopsidas o monocotiledonias. Las monocotiledonias son un clado de angiospermas que se caracterizan por presentar un solo cotiledón en su embrión en lugar de 2 como las dicotiledonias.
Las monocotiledóneas incluyen palmeras, céspedes, orquídeas, irises, cebollas y lirios. Las monocotiledóneas son principalmente plantas herbáceas con largas hojas estrechas que tienen venas paralelas. Los principales nervios foliares corren paralelos entre ellos. Sus tallos sin formación de madera secundaria y ausencia de un verdadero tronco. Las hojas presentan la nerviación paralela. Las flores, fundamentalmente trimeras en 5 verticilios, 3 sépalos, 3 pétalos, 2 verticilios de 3 estambres cada uno y 3 carpelos. Existe otra clasificación filogenética en clados que son: la primera clasificación es la Amborellales. La familia de las Amborelláceas es la más primitiva de las angiospermas. Consta de un único género Amborella y una única especie Amborella trichopada endémica de Nueva Caledonia. Es además la única familia que compone el orden Amborellales. Es un arbusto de gran porte o arbolito algo trepador, siempre verde, de hasta 8 metros de altura, tomento de pelos uniseriados o multicelulares. Las hojas son alternas, espiraladas a dísticas, en la madurez pecioladas. Los tallos con nodos unilaculares, floema interno ausente, xilema secundaria con traqueidas sin vaso. Las flores masculinas con 15 a 25 estambres sésiles insertos en espiral. Los externos mayores ligeramente soldados a los tépalos, los internos menores y libres. Las anteras introsas, triangulares, tetraspongiadas, dehiscentes longitudinalmente, conectivo algo prominente. Las flores femeninas con 1 a 2 estamínidos soldados a los tépalos. El fruto compuesto de drupas carnosas estipitadas, las semillas con testa membranosa y el polen globoso a conoidal. La otra clasificación es la Nipeales. Es un orden de angiospermas el cual comprende 3 familias. La Cambombaceae son hierbas acuáticas perennes, rizomatosas. Los rizomas delgados, cilíndricos, ramificados, enraizantes en los nudos, partes sumergidas con vaina gelatinosa, cámaras aéreas conspicuas. Las hojas alternas o adecusadas, rara vez ternadas, simples, pecioladas, sin estípulas flotantes. Los tallos son cilíndricos, las inflorescencias axilares unifloras. Es una planta hermafrodita. Las flores son bisexuales, protóginas, emergentes. El fruto compuesto, cada fruto indehiscente a modo de aquenio o dehiscente a modo de folículo, con 1 a 3 semillas. Las semillas no tienen arilo y el polen es elíptico. Las Nipeaceae son hierbas perennes, raramente anuales, acuáticas con rizomas horizontales o verticales. Las hojas alternas, simples, largamente pecioladas, flotantes, sumergidas o emergidas. El peciolo es marginal o las hojas peltadas. Los tallos no flotantes en forma de rizomas horizontales, gruesos, cilíndricos a ligeramente deprimidos. La planta es hermafroditas. Las flores son grandes, axilares o no, solitarias con pedúnculo largo, usualmente emergentes. El fruto en baya esponjosa, las semillas numerosas, ovoides a subovoides, operculadas, usualmente hiladas, con endospermo escaso y perispermo abundante. Embrión pequeño con 2 cotiledóneos hemisféricos gruesos. El polen es de tipo muy diverso. Las Hidataceae es una familia de plantas acuáticas de Australia y la India. Incluye 2 géneros, Idateya y Trituria. Son plantas acuáticas, las hojas son simples, concentradas alrededor de un corto tallo basal.
La planta está sumergida y emergen del agua anualmente. Las raíces permanecen bajo el agua en el substrato. Las plantas son hidrófilas. Las flores se encuentran en racimos. Los frutos son aquenios. Otro grupo es Lautrovaileiales. Es un orden de plantas angiospermas reconocido por sistemas de clasificación modernos como el APW, Angiosperm Phylogeny Webster, que considera que incluye las familias Lautrovaileaceae como grupo basal de Gynodaceae más Trimenaceae. Las Chloranthales son la única familia de angiospermas del orden Chloranthales, que consta de 4 géneros con 80 especies que se distribuyen principalmente por el sudoeste de Asia, las islas del Pacífico, hasta las Marquesas y Nueva Zelanda, Madagascar, América Central y Meridional, y las Antillas. Son árboles a veces grandes, arbustos, subarbustos o hierbas aromáticos con aceites esenciales. Las hojas perennes con duplicadas simples. Los tallos con silegmas invasos en sarcandra. Nodos uni o trilacunares. Tallo primario con cilindro vascular, madera blanda. Inflorescencias axilares o terminales, usualmente simples, en capítulo, espiga, racimo, tirso o panícula. Las plantas dioicas o monoicas con flores unisexuales o hermafroditas. Las flores son pequeñas. El fruto en baya con endotesta seminal dura o en drupa con endocarpo petéreo, frágil, a veces similar a una nuez. La semilla con endospermo abundante, oleoso y amiláceo, embrión pequeño. El polen es globular a oblap. La otra clasificación son las magnoliades. En los sistemas de clasificación modernos, esta subclase consta de 4 órdenes monofiléticos. La Magnoliade, clase Magnolopista, división Magnolopita, plantas con flores. Las Laurales son un orden de las Phanerogamas, plantas con flores, un grupo basal de las anteriormente llamadas dicotiledóneas relacionadas con las Magnoliades. El orden tiene cerca de 2.500 a 2.800 especies con 85 a 90 géneros, con 7 familias de árboles y arbustos. Muchas de las SCP son tropicales y subtropicales, con pocos géneros de zona templada. Los más primitivos fósiles de Laurales son el Cretáceo temprano. Posiblemente este tan antiguo origen del orden sea una de las razones de su alta divergencia morfológica. Realmente no hay ninguna propiedad morfológica simple que unifique a todos los miembros de las laureales. Los botánicos buscan la correcta circunscripción del orden, clasificando con análisis moleculares genéticos. Los canellales es el nombre de un orden de angiospermas primitivas pertenecientes a la subclase Magnoliae. Las piperales es el nombre botánico para un orden de fanerogamas. Necesariamente incluye a la familia Piperaceae, pero su circunscripción ha variado mucho con el tiempo. Otro grupo es las ceratopellales. Son hierbas acuáticas perennes, glabras, raíces ausentes, libremente flotantes. La planta se pudre por su base mientras crece por el otro extremo. Las hojas están sumergidas, los tallos flexuosos o quebradizos, flotantes o anclados al fondo, con ramas rizoidales, delgadas. Ramificación irregular, alterna con las hojas. Cilindro vascular de tipo protestólico, elementos del floema y del xilema reducidos, aparentemente sin vasos. La planta es monaica. El fruto en aquenio, alado o áptero, elíptico, liso, papiloso o tuberculado, de bordes enteros o con espinas o tubérculos con una semilla, usualmente con la espina estilar y 2 espinas basales. La semilla es elíptica y el polen es globoso. El último grupo es la Eudicotylodanea y su castellanización
Eudocotylodoneas o eudicotas son términos utilizados por primera vez en 1991 por Doyle y Houghton para hacer referencia a un grupo monofilético de angiospermas que previamente habían sido llamadas tricolpadas o dicotilodonias no magnoliae por otros autores. Es uno de los clados más grandes de las angiospermas, junto con el clado de las monocotiloidanea, conteniendo quizás 145.000 especies en más de 350 familias, casi el 64% de diversidad de angiospermas, y contiene una enorme variedad en sus características morfológicas, anatómicas y bioquímicas. La reproducción sexual de las angiospermas. Para poder realizar esta explicación, realizamos una maqueta de la planta del tomate. Que ocurre en muchas otras plantas, en el tomate se pueden dar dos tipos de reproducción, la sexual y la asexual. El tomate pertenece al grupo botánico de las angiospermas y sus órganos reproductivos, tanto masculinos como femeninos, se encuentran formando parte de las flores de este, con pétalos de un característico color amarillo generalmente. La flor del tomate es bisexual por contener a ambos órganos. Los estambres de la flor del tomate se encuentran fusionados formando un tubo que se abre hacia el estilo. En el extremo de los estambres se localiza el polen, gameto masculino, que se desprende de las anteras como consecuencia de las vibraciones producidas por el aleteo de una abeja u otro insecto que se posa en la flor. También por acción del viento o incluso cuando el horticultor toca las plantas mientras realiza el mantenimiento del cultivo. Cuando el polen liberado de las anteras de la misma o de otra flor entra a través del estilo, tiene lugar la polinización y al llegar al ovario se produce la fecundación de los óvulos y tanto el fruto como la semilla comienzan a desarrollarse. Eso se produce en la reproducción sexual. Ante la ausencia de insectos polinizadores y de viento o un exceso de humedad ambiental, el polen no se libera de los estambres y por lo tanto no se puede producir la polinización, la fecundación, los frutos y los tomates no se desarrollan. Las flores se marchitan, es por eso necesario darles un golpecito a las tomateras para que el polen se desprenda y pueda producir su función. En la reproducción sexual, a través de flores, frutos y semillas, también pueden multiplicarse de forma asexual, de manera que de una planta se obtengan otras plantas hijas que en realidad son clones de la primera. Es posible obtener clones a partir del esquejado de los brotes axilares que se suelen podar en las variedades de crecimiento indeterminado. Al pie de las tomateras suelen aparecer brotes que proceden de una yema que se desarrolló en la parte del tallo, que se encuentra bajo tierra. Si ha tenido el tiempo suficiente, habrá emitido raíces y cuando se lo arranca será una nueva planta. El injerto también es posible en las tomateras, para lo cual son necesarios al menos dos plantas. Una de ellas será el patrón, la que conservará las raíces y cuyo fruto no suele ser interesante. Existen tres adaptaciones principales que contribuyeron al enorme éxito de las angiospermas: las flores, los frutos y las hojas anchas. Las flores, que tal vez surgieron cuando una gimnosperma ancestral formó una asociación con animales, probablemente insectos, que transportaban su polen de una planta a otra, que favoreció la evolución de vistosas flores que anunciaban la presencia de polen a los insectos y otros animales. Los animales se beneficiaban al comer parte del polen, rico en proteína, en tanto que las plantas se beneficiaban del transporte involuntario de polen de una a otra por parte de los animales. Con esta ayuda, las plantas con flor ya no necesitaban producir cantidades enormes de polen y depender de los caprichosos vientos para asegurar la fecundación. Pero, sin embargo, aún existen muchas angiospermas que se polinizan a través del viento. También
están los frutos que propician la dispersión de las semillas. El ovario que envuelve a la semilla de un angiosperma madura hasta transformarse en un fruto, la segunda adaptación que ha contribuido al éxito de estas plantas. Así como las flores atraen a los animales para que transporten el polen, también muchos frutos los tienen para que dispersan las semillas. Si un animal come un fruto, muchas de las semillas que éste contiene recorren el tubo digestivo del animal sin sufrir daño alguno, para después caer con suerte en un lugar idóneo para su germinación. Sin embargo, no todos los frutos dependen de su carácter comestible para dispersarse. Como bien lo saben los dueños de perros, por ejemplo, ciertos frutos llamados abrojos se dispersan aferrándose al pelaje de los animales. Otros, como los frutos de los arces, por ejemplo, desarrollan alas que transportan la semilla por el aire. Por último, están las hojas anchas que captan más luz solar. Una tercera característica que confiere a las angiospermas, una ventaja adaptativa en climas más cálidos y húmedos, la constituyen las hojas anchas. Cuando hay agua en abundancia, como ocurre durante la temporada calurosa de crecimiento en los climas templados y tropicales, las hojas anchas representan una ventaja porque captan más luz solar para la fotosíntesis. Las ventajas de las hojas anchas tienen ciertos costos evolutivos. En particular, las hojas tiernas y anchas son mucho más atractivas para los herbívoros que las agujas duras y cerreas de las coníferas. En consecuencia, las angiospermas han creado diversas defensas contra los mamíferos e insectos herbívoros. Estas adaptaciones incluyen defensas físicas como pinchos, espinas y resinas que endurecen las hojas. Pero la lucha evolutiva por la supervivencia también ha dado origen a una multitud de defensas químicas, esto es, compuestos que hacen a la planta tóxica o desagradable para los depredadores potenciales. La última característica es sobre la evolución de las plantas con flores durante el tiempo. Las plantas con flores son el clado de plantas de más reciente evolución. El registro fósil, aunque incompleto, sugiere que las plantas con flores descendieron de las gimnospermas hacia mediados del período Jurásico, hace aproximadamente 180 millones de años. Existían muchas líneas de gimnospermas con algunas características parecidas a las de las plantas con flores. Entre otros caracteres, estas gimnospermas derivadas poseían hojas con anchas láminas extendidas y las primeras hojas modificadas portadoras de semillas, que casi encierran los óvulos. Evidentemente, los escarabajos visitaban estas plantas y los biólogos sugieren que esta relación fue el comienzo del coevolución, una adaptación mutua entre las plantas y sus polinizadores animales. Una importante labor que enfrentan los paleontólogos, biólogos que estudian las plantas fósiles, es determinar cuáles de las gimnospermas primitivas están en la línea de evolución directa que conduce a las plantas flores. En la actualidad, muchos botánicos consideran que las gimnospermas, vivientes más cercanamente emparentadas con las plantas con flores, quizás son las coníferas, pero esta hipótesis está lejos de ser cierta y el origen y evolución temprana de las plantas con flores sigue desafiando a los botánicos. El rastro definitivo más antiguo de las plantas con flores en el registro fósil consiste en óvulos encerrados en pequeños frutos parecidos a vainas interpretados como carpelos en rocas del Jurásico y del Cretácico inferior. Flocón, una antigüedad entre unos 125 millones a 145 millones de años. Las flores fosilizadas más antiguas tienen entre 118 millones y 120 millones de años. Hace 90 millones de años, durante el período Cretácico, las plantas con flores se diversificaron y comenzaron a sustituir a las gimnospermas como las plantas dominantes de la Tierra. Los fósiles de hojas, tallos, flores, frutos y semillas de plantas con flores son numerosos y diversos. Superan en número a los fósiles de gimnospermas y helechos en depósitos del Cretácico tardío, lo que indica el rápido éxito de las plantas con flores una vez que aparecieron. Muchas especies de angiospermas aparentemente
surgieron a partir de cambios en el número de cromosomas. El lugar de origen de las angiospermas. Aparentemente se originaron a latitudes bajas cerca del Ecuador, en las que ya estaban bien distribuidas hace unos 130 millones de años y se volvieron florísticamente prominentes hace 120 millones de años. Luego, hace unos 100 millones de años, se dispersaron hacia latitudes más altos. El 60 y 80% del polen encontrado en bajas latitudes es de angiospermas, mientras que solo el 30 y el 50% del polen encontrado en altas latitudes es de gimnospermas. Aparentemente esta reticencia de las angiospermas para dominar la flora en las latitudes más altas se debió en parte a las limitaciones estacionales de luz y humedad que hay en las altas latitudes, limitaciones que deben haber ofrecido pocas 120 millones de años. Luego, hace unos 100 millones de años, se dispersaron hacia latitudes más altos. El 60 y 80% del polen encontrado en bajas latitudes es de angiospermas, mientras que solo el 30 y el 50% del polen encontrado en altas latitudes es de gimnospermas. Aparentemente esta reticencia de las angiospermas para dominar la flora en las latitudes más altas se debió en parte a las limitaciones estacionales de luz y humedad que hay en las altas latitudes. Limitaciones han sido pocas oportunidades a las especies colonizadoras de angiospermas para reemplazar a la antigua vegetación bien establecida y adaptada de gimnospermas y pretófidas. De hecho, aún hoy, la diversidad de especies de angiospermas es más baja que la de gimnospermas en biomas boreales como el de la tundra. Si bien las primitivas angiospermas no parecen haber sido especies invasivas en las altas latitudes, ese escenario parece haber cambiado más tarde con la aparición de angiospermas más recientes para las cuales las altas latitudes parecen haber ofrecido un escenario óptimo para dominar el ambiente y esparcirse posteriormente.